y de intercambio cultural y de debate. Y pues por el desarrollo del vehículo, lo que se ha provocado a lo largo de todo el siglo XX es que la calle pasa a ser un espacio fundamentalmente pensado para el vehículo, donde hay dos corredores en los laterales, en los mejores de los casos, de las calles, por donde discurre la población, porque la prioridad la tenía el vehículo. Desde ese punto de vista, uno de los objetivos es repensar el espacio público como ese lugar de encuentro y de relación humana. ¿Qué medidas estamos planteando en ese sentido? Pues evidentemente, por un lado, la mejora de la eficiencia energética del parque edificado. Veremos ahora algunos datos de en qué sentido va. La utilización en esa mejora de eficiencia energética de energías limpias y renovables vinculadas tanto a la edificación existente como a los nuevos desarrollos. El desarrollo de un sistema de transporte eficaz que posibilite una mejor comunicación y que sea alternativa al uso del vehículo privado. La reducción del consumo de recursos y de la generación de residuos, en la medida de lo posible, y la dotación al medio de todas las actuaciones en las que se vaya a intervenir. Como adelantaba Javier, yo creo que manejamos los mismos datos y por lo tanto ahí vamos a coincidir. El consumo energético que se estima en la edificación, no solo la edificación residencial, aquí también se incluye la edificación comercial y la edificación industrial, supone aproximadamente el 40% de la producción total de energía. Ese reparto de consumo tiene otras componentes, y es que en los industriales, como decíamos, es el 37%, en el transporte comercial y de personal se consume aproximadamente el 20% de la energía, en calefacción, iluminación y uso de electrodomésticos, digamos, desde el punto de vista residencial, es decir, en la explotación de esa edificación residencial se consume aproximadamente el 11%, en los usos comerciales se consume el 5%, y en pérdidas en transporte de energía desde el punto de producción hasta el punto de consumo se consume otro 27% de energía. Desde ese punto de vista, uno de los elementos que se plantean, que se van a considerar también dentro de la política de mejora de la eficiencia energética, no es solo la intervención en la envolvente o en la edificación existente, sino también intentar acercar el punto de producción al punto de consumo. Por lo tanto, intentar investigar y trabajar en la generación de district heatings en el centro de nuestros barrios y de nuestras ciudades, y además también en intentar conseguir que nuestros edificios sean de balance positivo, es decir, que produzcan más energía de la que puedan llegar a consumir. En ese sentido también, como dato añadido, creo que también estaba en la presentación que ha hecho Javier, el 30% aproximadamente de las emisiones de CO2 a la atmósfera se produce durante la vida útil de la edificación, con lo cual, en la medida en la que seamos capaces de reducir estas emisiones y capaces de mejorar la eficiencia energética, estaremos mejorando significativamente la situación en la que nos encontramos y mejorando las condiciones de lo que dejemos a los que nos sigan. En cuanto a datos, yo creo que son también los datos que ha manejado Javier. En cuanto al número de edificios, hay una fecha que a mí me parece que es significativa y que es clave, y es la de 1980, realmente es 1979, cuando a raíz de la crisis del petróleo de 1977 se dictó la norma básica de edificación, la CT79, en la que ya se introducía el concepto de aislamiento térmico en la edificación, con un determinado componente obligatorio, y considerando el coeficiente global de pérdidas de la edificación, atendiendo al tipo de combustible que se utilizaba y a la situación concreta. Pero hasta 1980 no había realmente ninguna obligación de introducir aislamiento y por lo tanto no se introducía ningún tipo de aislamiento en la edificación. Es decir, estamos con que todo el parque edificado hasta 1980 no tiene absolutamente ninguna eficiencia energética porque no era uno de los componentes que se consideran en ese momento. Bueno, pues si analizamos el parque edificado de la comunidad autónoma, por no entrar o por centrarnos en lo que nos afecta, y basándonos en los datos del censo de edificios y población del 2001, que es el último censo que se hizo sobre edificios existentes, y para este propósito nos viene bien, tenemos que más del 75% del total de los edificios existentes es anterior a 1980. Estamos hablando que de un total de 150.000 edificios en números redondos, pues son unos 115.000 aproximadamente, unos 116.000 los que son anteriores a 1980. Es decir, el derroche energético que se está produciendo en el parque edificado existente es realmente significativo. Y eso en cuanto al número de edificios, pero en cuanto al número de viviendas, vemos que también se produce una situación similar.
tenemos, en cuanto a número de viviendas ya referido a 2008, que tenemos más del 72% de las viviendas también edificado con anterioridad a 1980. En concreto tenemos unas 275.000 desarrolladas entre 1980 y 2008-2009 y del millón ese de viviendas que les comentaba antes, y prácticamente pues esos 750.000 viviendas casi que son anteriores a 1980. Por otro lado, también esto son unos datos que, aunque aquí tenemos alguna pequeña diferencia en cuanto a datos numéricos, estos son datos de actividad de 2005, que creo que son los mismos que ha utilizado Javier, pero quizás en esta desagregación hay algunas matizaciones, y sí que se comprueba que en la actividad de la promoción y la construcción de la vivienda destinada a obra nueva en el Estado estaba en el 48,4% en ese momento, mientras que en la comunidad estamos en el 38,8%, y en la rehabilitación en el Estado estaba en el 12,8%, mientras que aquí estamos en el 15,8%. Frente a datos que en Europa, como comentaba Javier, son prácticamente del 40% el nivel de la actividad de la construcción dedicada al tema de la rehabilitación. En relación a qué tipos de obras se han concedido subvenciones, también lo ha adelantado algo Javier. Efectivamente, los porcentajes mayores se refieren al tema de fachadas y ascensores, tema de accesibilidad, pero son datos que yo creo que hay que depurarlos muy bien, porque cuando se está hablando de que en el 24% de las subvenciones se está interviniendo en las fachadas, realmente son intervenciones en las que no se tiene en cuenta la mejora de la eficiencia energética, sino que se suelen ceñir exclusivamente a una reparación de unos raseos, de unos acabados, una pintura y un repaso con mucho de carpinterías. Con lo cual, realmente lo que vemos es que la intervención en los parámetros que estamos en este momento planteando solo tienen alguna relación en lo que es la mejora de la accesibilidad, que es otra de las componentes que veremos que nos parece que es fundamental. Bien, tomando en consideración datos de una encuesta de necesidad realizada en el año 2008 por el Departamento de Vivienda, sobre las respuestas afirmativas en relación a la disposición de determinados elementos y a las necesidades de cambio, se concretaba que en rehabilitación únicamente había un 50% que decía que tenía ascensor en su vivienda, es decir, que estamos hablando que el 75% de viviendas que no estaban aisladas, el 50% tampoco va a tener condiciones de accesibilidad, pero es que además había un 50% prácticamente de población que decía que el motivo de demandar el cambio de vivienda, es decir, de demandar una vivienda nueva, era precisamente la carencia de ese ascensor. Con lo cual, si lo añadimos, si lo tenemos en consideración también con el siguiente apartado, que ya hacía referencia a la implantación de ese edificio en el entorno urbano, sobre si el vial que le da acceso al portal es accesible o no, y si la vivienda interiormente está adaptada o no, lo que sí que se constata es que gran parte de las necesidades de cambio de vivienda y por lo tanto gran parte de la demanda de vivienda de nueva producción, digamos entonces de necesidad de crecimiento de nuestras ciudades, no es tanto por la necesidad de la población, de crecimiento de población por creación de nuevas unidades familiares, sino por las carencias que tiene en este momento el parque existente. Motivo, uno de los elementos más que sirve para argumentar la línea de intervención que parece que es estratégica, ¿no? Dentro de esa misma encuesta también se planteaban qué problemas se detectaban en el entorno, no ya en el edificio, sino qué percepción existía en el entorno. Y destacaban clarísimamente dos aspectos que eran, uno, relacionado con los problemas de aparcamiento, la preeminencia del vehículo, del motor sobre la calle es clarísima, y en segundo lugar aparecía, aunque muy seguido de otros dos que los comentaremos también, de la falta de accesibilidad de la vía pública. Esto es cierto y además eso también provocaba necesidades de cambio de vivienda, por un lado por la falta de aparcamiento y por otro lado por la falta de accesibilidad, en unos porcentajes importantes, y también va vinculado a otros dos aspectos como son el tema del ruido exterior y los problemas de seguridad o de delincuencia, de inseguridad, es decir, la percepción que la población tiene sobre el entorno en el que está desarrollando su vida.
En definitiva, esto se concretaba en que había